Amén, Señor Jesús, vamos a dar inicio a este culto, amén. Vamos a entonar una alabanza para gloria y honra del Señor Jesús, amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. Pero el Señor, si el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas, hay libertad, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Yo le invito en esta hora que va a abrir su Biblia en el Salmo 122, amén. Libro de los Salmos, capítulo 122, amén. Amén. Vamos a orar, vamos a leer este salmo para dar inicio a este culto, amén. Esta es una fiesta. Celebramos a nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Vamos a dar lectura todos juntos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados en todos los que andan, los que la aman. Sea paz dentro de sus muros y dentro de sus palacios. Por amor a mis hermanos y a mis compañeros, diré yo, la paz contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Levante sus manos en esta hora y vamos a orar, dándole gracias a Dios por este culto. Amén. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él, Señor Jesucristo. Dios mío todopoderoso, en esta hora, Dios y Padre Santo, delante de tu presencia estamos, Señor. Padre, agradeciéndote, Señor, por tu bondad, agradeciendo, Señor, tu misericordia, tu gracia y tu verdad, Señor. Muévete, Señor, en este culto. Muévete, Espíritu Santo, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré, a la casa de Jehová yo iré.
Si alguien me pregunta por qué estoy contento, si alguien me pregunta por qué canto así, es que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube pronto volverá por mí. Es que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube pronto volverá por mí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar por necesidades en esta hora. Si algún hermano tiene alguna necesidad, vamos a exponerla delante de nuestro Dios. Amén. Pido la oración por el hermano, el cuñado de la doctora Jenny, la doctora que trata al pastor, y por la hermana de ella, para que sea el Señor sanándolos y guardando la familia de ella. Por la pronta recuperación del pastor, que sea el Señor sanándolo, y por todos los enfermos que hay en la congregación, que sea el Señor operando en ellos y sanándolos. Amén. ¿Así hermano otra necesidad? Pues yo pido que, como estuvo enfermo Luis Gerardo, yo le pido a Dios que lo tenga bueno de salud para que siga predicando y Dios esté con él, que lo cuide donde quiera que anda, porque salió muy malo, y también por el pastor también, por todos los que estamos enfermos, que Dios nos cuide, donde quiera, nos ponga su mano poderosa y que nos sane. Amén. Su mano poderosa. Amén. Vamos a orar, pidiéndole al Señor su misericordia. Amén. Señor Jesús, Dios y Padre Santo, delante de tu presencia estamos, Señor, con un corazón, Señor, humilde, Señor, y agradecido, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, Padre. Y en tu nombre, Señor, hay todo poder, Señor, y toda autoridad, Señor. Mira, Señor, la necesidad de mi hermano James, Padre. Ahí está esta familia, Señor, en tus benditas manos las colocamos, Padre. Señor, sana su vida, Señor, sana su alma, Señor. Padre, que ellos puedan encontrar en ti un refugio, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor. Aquí está, Señor, la vida del pastor Weimar, Padre. Ayúdalo, Señor. Padre, yo le ruego, Señor Jesús, que pongas tu mano llagada, Señor, en su garganta, Señor. Reprendemos con poder y autoridad todo espíritu de cáncer, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, aquí también está mi vida, Señor. Tú sabes, Señor, que yo te amo, Jesús de Nazaret. Padre, Señor, haz conforme a tu voluntad y a tu misericordia, Señor, sobre mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, cada día, Señor, de mi vida me coloco en tus manos, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando, descansar en el Señor, en las pruebas y el dolor. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a entonar unas alabanzas para gloria al Señor y así pasamos a la predicación. Amén. Vamos a cantarle. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejército,
mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con su Santo Espíritu. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Así vamos a pasar a la palabra de Dios. Amén. Gracias al Señor Jesús que tenemos alimento espiritual hoy. Amén. Así invito a nuestro hermano James que pase este lugar. Él es el portador de la palabra en esta hermosa tarde. Amén. Y en su nombre. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor por su misericordia, por su favor, por su amor. Gracias porque Él nos permite a toda esta preciosa congregación reunirse en este lugar. Gracias por todos los que están llegando y por los que van a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria, amén. Amén. Estamos en victoria porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta tarde, en el Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 25. Amén, amén. Y vamos a leer varios versículos desde el versículo número 14 hasta el versículo número 30. Yo leo uno, usted lee el siguiente. Dice así en el nombre del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
25. 5. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? 27. 27. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y el que y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos juntos. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar pidiéndole a Dios que sea operando de una manera especial en esta hora, que su Espíritu se mueva en este lugar y que su palabra nos ilumine, su palabra nos dé fuerzas, su palabra nos dé entendimiento de su propósito en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu favor. Gracias, oh Dios, por esta preciosa congregación. Gracias porque tú tienes un plan y un propósito para con cada uno de nosotros. Que tu palabra viva y eficaz nos ilumine en esta tarde. Amén, amén. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Amén. A su nombre Gloria. y a su pueblo. La victoria. Amén. Estamos en victoria. Amén. En esta tarde vamos a hablar sobre el tema: ¿qué estás haciendo y qué vas a hacer con el talento que Dios te dio? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y esto nos habla de cierta manera de Dios. Ciertamente Dios no es como aquel hombre que se fue lejos, pero Dios, desde el momento que nos creó, nos hizo responsables de la creación y nos dio una guía, nos dio una directriz para seguir no solamente en su camino de la forma de culto a Dios, pero también para administrar todos los bienes que Él nos dio. Él no solamente nos dio la vida para que la administráramos nuestra propia vida, pero nos dio el señorío sobre toda la creación. Nos dio la fuerza para nosotros tener esa habilidad de tener el poder de dominar sobre la creación. Y no nos dejó sencillamente en la creación a la deriva. Nos dejó con un plan, con un proyecto grande, con una responsabilidad, y nos dejó encargados de administrar lo que Él creó. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Y esa administración no solamente requiere que tengamos la responsabilidad de administrar lo que Dios nos dio, empezando por nuestra vida, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con criterio, hacerlo con el deseo de hacer la voluntad de Dios, y esa es la única forma como el ser humano puede conectarse con Dios a través de la creación. Nos podemos conectar con Él a través de la oración, a través de su palabra, pero también a través de nuestra responsabilidad, cumpliendo nuestras responsabilidades como co-creados con los demás seres que Él creó. Y no solamente nos dejó la creación, pero nos dio talento, habilidades para nosotros hacerlo.
no nos dejó así como en la mitad del camino, pero nos dio habilidades, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría para hacerlo, para lograrlo, para cumplir con su orden de administrar todo lo que Él creó. Nos dio talentos y nosotros hoy más que nunca somos responsables de nosotros mismos y también de lo que Él creó. Cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad sobre la creación de Dios. Cada ser humano, no solamente la iglesia, pero cada ser humano tiene una cuota de responsabilidad sobre la creación. Una de las alarmas que está sonando constantemente y de las cuales el hombre es responsable de esto es el cambio climático, la atmósfera, el medio ambiente, el cuidado de la tierra que Dios creó. Es una alarma que está constante. Todos los días oímos acerca de esto, acerca de cómo el hombre está poco a poco destruyendo la tierra, cómo el hombre poco a poco está destruyendo las fuentes de agua, los canales de agua están siendo contaminados, el aire está siendo contaminado, la vida en general está siendo contaminada. Recibimos contaminación ambiental, recibimos contaminación en nuestra mente, recibimos contaminación y un bombardeo constante hacia nuestra mente de los medios que nos rodean. Pero Dios es suficiente, Dios está con nosotros como poderoso gigante y hoy nos invita a que nosotros reflexionemos a través de su palabra y que miremos hacia adentro, miremos nuestra creación de nosotros mismos y podamos decir, ¿en qué lugar me encuentro en la creación? ¿Qué tengo que hacer para que este planeta me dure? No sabemos si la venida del Señor va a ser mañana, esta misma noche, dentro de media hora, dentro de 3/4 de hora, o dentro de 20 años, dentro de 30 años, dentro de 40 años. No lo sabemos, pero sea cuando sea, nosotros tenemos que trabajar secularmente por mantener nuestra responsabilidad, desarrollando nuestros talentos para preservar este planeta. Es parte de nuestra responsabilidad, es parte de demostrar nosotros el aprecio a lo que Dios creó, a lo que Dios nos dejó. Es una oportunidad que Dios nos da para que desarrollemos nuestros talentos. Yo creo que Dios no nos dio tan solamente un talento, pero Él pone el ejemplo aquí en la palabra de Dios, que a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Y no solamente se los dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y es que Dios no nos va a dar algo que no podamos hacer. Él no nos va a poner una carga que no podamos llevar, ni una prueba que no podamos soportar. Él nos da lo que Él sabe que nosotros podemos hacer, lo que Él sabe que podemos lograr. Él conoce nuestra limitación, pero también Él conoce que nosotros podemos desarrollar una voluntad inquebrantable y salir adelante y triunfar y tener éxito tanto en la vida espiritual como en nuestra vida secular. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, dice la Biblia. Por eso en el versículo anterior dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Quizás nosotros no lo entendemos por qué unos tienen más que otros, porque Dios da conforme a la capacidad del hombre, pero también entre más recibimos, más responsables nos hacemos delante de Dios. Entre más bendiciones tenemos, entre más oportunidades tenemos, más responsabilidad tenemos delante de Dios de aquello que recibimos. Somos responsables de hacer no solamente la voluntad de Dios,
pero de multiplicar el talento que Dios nos ha dado, de alumbrar, de iluminar a otros con el talento que Dios nos ha dado. Somos responsables no solamente delante de Dios, pero delante de la sociedad, delante del mundo que nos rodea. Somos responsables. No es solamente el Evangelio y hablar a la gente muy bonito de la palabra de Dios, pero tenemos que poner por obra el amor de Dios. Palabra en acción, no solamente palabra escrita y palabra hablada, pero tenemos que tener palabra en acción y desarrollar nuestro talento, que no se quede solamente en nosotros, pero que pueda ser útil a los demás seres humanos. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Él recibió solamente Dios, 2 talentos. Quizá él esperaba recibir 4 talentos. Quizá esperaba recibir 3, pero solamente recibió 2. Era la medida de la capacidad que él tenía. Dios sabía y Dios sabe cuál es la medida de nuestro esfuerzo. Y claro, Él nos enseña a través de su palabra que hay que caminar 1 kilómetro más. Si te piden la capa, llévala más allá de lo que te la piden. Lo que te piden que haga, haz un poquito más, mejora un poco más, da un paso extra. Pero el paso extra tiene su límite. Y Dios conoce ese límite. Aunque en Dios no hay límites, Él puede aumentar esa fuerza, Él puede aumentar esa capacidad. Él no tiene límites, Él no tiene barreras para nosotros, pero está en nosotros hacer las cosas con el sentido de la responsabilidad, no con el sentido emocional, sino con el sentido de la responsabilidad, tomando seriamente el llamado de Dios, tomando seriamente la invitación de Dios. Dios no nos está invitando a que nosotros vivamos una vida sin sentido y sin propósito. Dios quiere que seamos felices, que irradiemos alegría, que irradiemos paz, que irradiemos, que reflejemos gozo, que reflejemos alegría. Pero eso solamente se da cuando nosotros estamos en una conexión real con Dios, no en una conexión solamente emocional y espiritual, pero cuando tenemos todo nuestro ser y todos nuestros talentos al servicio de la obra de Dios. Amén. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios, que nosotros nos desarrollemos en Él. Pero mire lo que hizo el que tenía un talento. Dice que el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Dios quiere que lo que nosotros hagamos se multiplique, porque la promesa de Dios es que donde pisare la planta de tus pies es tuyo, es de ti, es tu bendición. Pero depende de nosotros tomarla o dejarla, creerle a Dios o creer en nuestra debilidad y en nuestra incapacidad, o creerle a Dios y decir: Dios me ha bendecido con muchos talentos. Quizá tú nomás tienes 1, pero el hecho de declarar que tienes muchos talentos, el hecho de dar el paso de fe y decir: yo tengo mucho talento, yo voy a honrar a Dios con mis talentos, yo voy a bendecir a otros con mis talentos, yo voy a hacer que la gente entienda y conozca la palabra de Dios a través de mis acciones, a través del talento que Dios me ha dado.
lo voy a poner al servicio de la obra de Dios. Y eso es lo que hizo aquel hombre. El hombre no se quedó con los 5 talentos. Fue, dice la Biblia, y negoció con ellos. ¿Y qué pasó? Los multiplicó. No se quedó con ellos ocultos. Perdón un momento. Perdón, él negoció con ellos. Él fue y buscó tratados con esos talentos. Él fue a buscar a alguien con el cual él podía hacer intercambio y ganar más dinero sobre lo que él tenía. Él no se quedó quieto y contento porque había recibido 5 talentos. Tenía una mentalidad diferente, tenía una mentalidad de emprendedor. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en día. Gente con mentalidad de emprendedores, gente con mentalidad empresarial. La iglesia es la empresa de Dios. La iglesia es el negocio de Dios. No es el negocio de los hombres. No es el negocio solamente de ganar almas. Es el negocio de bendecir las almas. Es el negocio de bendecir a la nación. Es el negocio de bendecir al pueblo. Es el negocio de bendecir a la ciudad. Dios nos ha traído a este lugar para que bendigamos a todos los que nos rodean, para que bendigamos y le demos la gloria solamente a Él. Dios nos ha traído para que lo que nosotros hagamos se multiplique y se convierta en bendición, no solamente para nosotros, pero para Dios, para el pueblo de Dios, para la gente que nos rodea. Por eso le decía anteriormente, la iglesia es la empresa de Dios en la tierra. No es solamente para ganar almas, pero es para ganar también territorio, es para avanzar, es para abarcar. Es el negocio de Dios. Y como tal debemos tratarlo, como tal debemos tratar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser fructífera. No nos podemos estancar. Hay veces Dios va a ponernos en el espacio y en el tiempo y en el lugar donde no vamos a producir, donde nomás vamos a recibir, donde nomás vamos a estar quizá meditando en lo que nos está sucediendo, en la prueba, en la situación y en la circunstancia, pero en medio de ella Dios quiere que nosotros estemos alegres, que estemos contentos, que desarrollemos una visión clara, una visión nítida de cuál es el plan de Dios con lo que Él nos ha dado, con los talentos que Él nos ha dado. Ese espacio, ese tiempo, ese lugar donde Dios nos ha puesto, lo ha hecho con el único propósito de que descansemos en Él y que aprovechemos el tiempo para meditar en lo que Él nos está dando. Entonces, Dios no hace nada por accidente. Dios todo lo hace con un plan perfecto, porque nosotros somos su proyecto perfecto. Y Él tiene un plan perfecto para cumplir su propósito en nosotros. Y su propósito se va desarrollando a la medida que nosotros vamos entrando en una conexión con Él, a través de todo lo que Él nos da día a día, a través de los talentos que Él nos da, a través de las bendiciones que Él nos da. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! A su nombre. A su pueblo. Estamos en victoria. Aleluya. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios. Y su Señor le dijo al que le había dado 5 talentos y que los había multiplicado en otros 5. Bien, buen siervo y fiel, sabe, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Realmente nosotros
los seres humanos yo diría que nos excusamos cuando nos da miedo algo, cuando no tomamos la responsabilidad de algo, no entendemos que ese algo es sobre lo que Dios nos ha puesto. Y si Dios está diciendo en lo poco has sido fiel, es porque para Dios es poco para lo mucho que Él tiene para darnos. Pero dice, sobre mucho te pondré. Cuando eres fiel en el poco, en el pequeño talento, Dios te va a poner sobre cosas grandes. ¿Por qué no recibimos lo que quisiéramos? Si yo me esfuerzo, si yo hago aquí, yo hago allá, si yo estoy estudiando, me estoy preparando, ¿por qué mi talento no se desarrolla? ¿Por qué no recibo el talento que yo quisiera tener? Porque todavía no estoy preparado para recibir. No estoy preparado emocionalmente, que ese es un tema para otra enseñanza, no estoy preparado mentalmente y no estoy preparado físicamente. Yo pienso que estoy preparado y que estoy listo, pero Dios, que está mostrándome con sus acciones, que son las cosas que a diario ocurren en mi vida, me deja entender que todavía no estoy listo, que no estoy preparado para recibir lo que Dios me quiere dar. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué nos toca hacer a todos? La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, no temas. Algún día va a ocurrir, cuando menos piensa. No desmayes antes de tiempo. No decaiga tu ánimo antes de tiempo. Hoy es el tiempo. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. De evaluar lo que Dios nos está dando. Hoy es el tiempo de nosotros valorar lo que Dios nos está dando. Hoy es el tiempo de mirar el talento, decir, ¿qué talento tengo yo? ¿Qué me está dando Dios? ¿Qué es lo que tengo que no estoy usando? ¿Qué es eso que yo tengo que Dios me dio y que está escondido y que no lo he multiplicado? ¿En qué estoy quieto? ¿En qué no me estoy moviendo? Tenemos que despertar nuestra conciencia y examinarnos delante de Dios para poder avanzar al paso que Dios quiere que avancemos. Amén. Amén. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, al igual que como le dijo al de los 5 talentos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, aquel hombre que tenía un talento y no hizo nada con él, tenía 2 características, como la tienen millones de personas en este planeta Tierra, que conocen a Dios. Él conocía de Dios, porque dice, te conocía que eres hombre duro, porque el personaje de esta parábola, el mayor personaje es Dios en esta parábola. ¿Sí? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ese es Dios. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Entonces, pero aquel hombre tuvo miedo.
como muchos de nosotros, desarrollamos miedo en vez de desarrollar nuestro talento. Muchos tenemos miedos sin fundamento, miedos infundados, miedos basados en imaginación de nosotros, que nos llevan al fracaso, que nos llevan a estar frustrados, miedos sin fundamento, miedos a que nos rechacen, miedos a nosotros mismos. No confiamos en nosotros mismos. Y cuando hay miedo, el miedo aleja el amor. El miedo nos corta la visión. El miedo nos quita la fuerza. El miedo nos hace perder la autoestima, porque no podemos creer en nosotros mismos. Si no creemos en nosotros mismos, no podemos creer en lo que tenemos para vender. En este caso del talento, había que multiplicarlo. ¿Cómo lo voy a multiplicar si me da miedo hablar con la gente? Me da miedo ir a decirle a la gente que yo creo en Dios. Me da miedo ir a decirle a la gente que este es el mejor producto, que este talento que yo tengo es el mejor y que lo pueden consumir, que lo pueden usar porque es el mejor que hay en el mercado. Me da miedo decirle a la gente algo que es verdad, algo que no hay duda en que nosotros lo podamos consumir. Ese es mi talento, pero tengo miedo de salir y enfrentarme con la gente. Tengo diferentes tipos de miedo y el miedo me va a llevar a la condenación, como sucedió con este hombre. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, porque le quiero decir que el miedo es sencillamente una excusa para no confrontar nuestra responsabilidad. Mucha gente tiene miedo al compromiso. Mucha gente no se casa por no comprometerse. Mucha gente no hace un contrato, no se esfuerzan en comprar algo, digamos, a crédito, no se esfuerzan en ninguna forma por no firmar un pacto de compromiso. Mucha gente tiene miedo de que va a perder el trabajo, de que va a quedarse sin nada, de que se va a enfermar, de que la muerte les espera. Y siempre están hablando de cosas negativas y siempre tienen en su mente de que no la van a hacer. Pero en esta tarde la Biblia dice: todo lo puedo. No dice algunas cosas. Todo lo puedo. Todo lo puedo en Dios. Él es nuestra fortaleza. En Él haremos proezas. En Él, en Dios haremos proezas. En Dios haremos cosas grandes. En Dios haremos cosas estupendas. Pero sin Dios no hacemos nada. Cuando desarrollamos el miedo, cuando el miedo tiene poder sobre nosotros, nosotros sencillamente estamos negando la eficacia del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando decimos tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro, o sencillamente no damos el paso, porque qué miedo, qué me puede pasar al otro lado de la pared, qué me puede pasar al salir de aquí. Pero si yo voy confiando y digo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No solamente en palabras, pero en acción. Salgo confiado de que Él va conmigo, que sus ángeles acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Amén, y que su gracia está con nosotros. Él nos va a dar esa gracia para que ese talento se multiplique. Pero mire la respuesta tan dura que escuchó este hombre. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. No hizo nada con el talento que le dieron. Fue negligente. Fue una palabra que es un poquito dura, pero fue cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y el decreto de aquel hombre fue
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Y sabe por qué al que tiene le será dado y tendrá más? Porque aquel que tiene lo ha conseguido con esfuerzo, y en su mente y en su actitud hay una visión de multiplicar el talento o todo lo que Dios le ha dado. Él no se contenta con tenerlo él solo y no lo quiere para exhibirlo, pero lo quiere para decirle a la gente: Dios está conmigo, estas son las pruebas, mira que Dios me está prosperando. Entonces, por eso Dios le dice: lo que tiene le será dado más sobre lo que tiene, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque su mentalidad no es la mente de Dios. No tiene una mente abierta, no tiene una mente que esté dispuesto a hacer el esfuerzo por el talento que Dios le ha dado, sino que tiene una mente que está fijada, limitada solamente a lo que ve y a lo que le rodea muy cerquita, a lo más fácil, pero no a tomar el reto de Dios, que es de que nuestro talento se multiplique. Por tanto, el decreto de Dios no solamente fue que le quitaran el talento, pero les dijo: al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo sé que ninguno de nosotros queremos llegar hasta ese punto. No queremos llegar hasta ese lugar. No queremos llegar a escuchar esa voz y esas circunstancias, pero queremos oír la voz de Dios que nos diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hoy es el día en que nosotros tomemos la decisión de servir a Dios con los talentos que Él nos ha dado, de multiplicar el talento de Dios, no solamente para beneficio propio, pero para beneficio de toda la humanidad. Nuestra mente tiene que estar proyectada a servir a Dios, no solamente en nuestra congregación, pero en nuestra comunidad, en la ciudad donde nos ha puesto, en el pueblo que nos ha puesto, en el lugar donde nos ha puesto. Que nuestra mente se proyecte al servicio, a impactar a la comunidad. No es suficiente impactar un alma y decirle: Dios te ama, ya está ahí. No creo que eso es lo más honesto, pero lo más honesto es tomar la carga completa, no solamente hablarle del Evangelio, pero poderle transmitir a esa persona esa confianza y esa seguridad de que yo puedo ser ese instrumento de Dios para sus necesidades. Y si yo no estoy o tú no estás en la capacidad de ayudarle, podemos buscar quien le ayude y de esa manera impactar su vida y que esa persona venga a los pies de Dios, no por lo que hicimos, pero que puede ver a Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestro talento que está hablando a través de nosotros con nuestras acciones. Hermanos, este es mi corto mensaje. Que el Señor les bendiga poderosamente en esta tarde. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Poderoso mensaje, amén. Gloria al Señor. El Señor nos ha dado talentos, ministerios para que nosotros produzcamos dentro del reino, amén. Gloria al Señor Jesús. Así mismo vamos a orar por la ofrenda, amén. Nuestra hermana acepta orar por la ofrenda, amén. La ofrenda es del Señor. Si tú le das la ofrenda, Dios te bendecirá. La ofrenda es del Señor. Si tú le das la ofrenda, Dios te bendecirá. Amén. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor.
y derrama de tu bendición. Amén. Señor Jesús, gracias Padre bendito. Gracias, Señor. Tú eres el que estaba Señor. Que pastor acá, Padre bendito. Gracias te doy por tenernos aquí, bueno, Padre Jesús. Bendices este diezmo que dieron los hermanos. Que aún, que les abunde más. Cuídalos, Padre. Que vaya el hermano. Cuídalos, Padre Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Agradecemos a Dios infinitamente por todo lo que hoy nos ha hablado. Amén. Agradecemos también a nuestro hermano James que nos está apoyando. Gloria al Señor para realizar estos servicios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Amén. Y como hay una palabra que me impactó en la prédica de la hermana que dijo que Dios ve como que si ya fuera. Amén. Y creemos que este lugar va a ser una iglesia bendecida, prosperada y en victoria. Amén, hermanos. Y vamos a creer que este va a ser el refugio de muchas almas. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios y Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, por todo lo que tú haces, Señor, y por lo que harás, Padre bendito. Delante de ustedes está la vida de mi hermano James, de mi hermana Araceli, Señor, mi vida, Señor, y la de mis hermanos que no asistieron hoy al servicio, pero delante de tu presencia estamos, Señor Padre. Gracias le damos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Y a su nombre, gloria a Dios, les bendiga. Dios que lo bendiga, hermano. Amén, hermano. Dios me la bendiga. Dios que lo bendiga. Gracias. Dios santo esté con usted. Amén. Que la Gracias, paz hermano. de